Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo fruncir telas fácilmente. Voy a utilizar estas dos telas que en principio van a acabar siendo una faldita con un volante abajo. Eso lo veremos en el próximo vídeo, en el vídeo del viernes. Por hoy vamos a trabajar con esta tela de topos blanca y roja y vamos a hacer un volante para nuestra faldita. Fruncir una tela no significa más que hacer unos plieguecitos o un rizo arriba en la tela para que ésta tenga volumen y movimiento. El fruncido se utiliza sobre todo en volantes y los puedes aplicar a un montón de prendas, no solo falditas, pero también tops o blusas. Veréis que una vez que aprendemos a fruncir podemos aplicarlo a muchísimas prendas. Bueno, pues vamos a empezar por aquí. Este, como digo, va a ser el volante de una faldita. Entonces, bueno, tendríamos primero, para que el volante estuviera bien cosido, tendríamos que sobrehilar estas dos orillas, pero no quiero hacer un vídeo demasiado largo, así que lo vamos a hacer tal cual. Solamente que lo sepáis, que para que estuviera correcto habría que sobrehilarlo, pero en el momento vamos a centrarnos en fruncir. Bueno, pues para fruncir vamos a pasar un hilván por aquí, un segundo hilván y hay gente que hasta le gusta pasar un tercer hilván. Yo creo que con dos es suficiente y el resultado es bastante bueno, así que por ahora vamos a pasar dos hilvanes para fruncir nuestra tela y convertirla en un volante para la falda que vamos a ver el viernes. Los ajustes que vamos a hacer en la máquina. En principio vamos a utilizar el pie normal, el prensatelas normal que viene con tu máquina de coser, no tenemos que hacer ningún cambio. Vamos a utilizar la puntada recta y lo que sí vamos a hacer es alargar la puntada. Aquí mi máquina es electrónica y tiene este ajuste, quizá la tuya tenga una rueda para cambiar el largo de puntada. Voy a poner 5, 4,5, 5 será suficiente. Si tienes una rueda, pues la giras hasta que tenga el largo máximo. Bueno, pues puntada recta, sobre el prensatelas, perdón, normal de la máquina y una puntada larga. Vamos a verlo en la máquina. Los dos hilos, tanto el hilo de la aguja como el hilo de la canilla, los llevamos hacia atrás y tienen que estar bastante largos. Aquí le podemos dejar unos 10 o 15 centímetros. Para fruncir vamos a trabajar siempre por el derecho de la tela y vamos a alinear esta orilla con una de las muescas que hay en la placa esta metálica, o bien, como voy a hacer yo en este caso, la voy a alinear con el pie de la máquina, con el prensatelas. Voy a tomar el ancho del prensatelas como referencia. Bueno, pues la situamos en su sitio, bajamos la aguja y empezamos a coser. Puntada recta de un largo de 4,5 o 5. Vamos cosiendo por aquí y tanto los hilos al principio como al final de la costura tenemos que dejarlos largos porque luego nos van a servir para tirar de ellos y fruncir la tela. Hemos cosido un primer pespunte, aquí lo ves, fíjate que se nota perfectamente que hemos alargado la puntada. Bueno, pues ahora para el segundo hacemos igual, los dos hilos van hacia atrás, dejamos un largo aproximado de unos 10 centímetros, tomamos como referencia el primer hilván que hemos hecho y lo hacemos coincidir con el ancho del prensatelas. Lo colocamos justo en su sitio, bajamos la aguja y empezamos a coser. Como digo, hay gente que prefiere hasta hacer 3 hilvanes. A mí me parece que con 2 es suficiente y nos queda un fruncido bastante bonito. Bueno, pues vamos cosiendo hasta el final de nuestra pieza de tela y al final, como ya sabes, tienes que dejar unos 10 o 15 centímetros de hilo. Para hacer estos dos pespuntes te recomiendo que utilices un hilo que se vea bien sobre el color de la tela. Los hilos que vamos a utilizar para fruncir esta pieza son los hilos de la aguja, son los que quedan por el derecho de la tela. Los que quedan por detrás son el hilo de la canilla y por el momento no lo vamos a tocar. Luego estos dos pespuntes, cuando vayamos a unir el volante a la tela, los tenemos que retirar. Por eso te digo que si utilizas ahora un hilo, como he hecho yo en este caso, blanco, que se ve bastante sobre la tela, luego no se va a ver. Como luego se retiran, lo ideal es utilizar un hilo que lo veas bien sobre el fondo de tu tela. Bueno, pues ya que tenemos estos dos hilvanes aquí, cogemos los dos hilos de la aguja, los que quedan, como te he dicho, por el derecho de la tela y vamos tirando con cuidado, repartiendo el frunce a lo largo de toda la pieza de tela. Vamos pasando el rizo de la tela y repartiéndolo homogéneamente por todo el largo de nuestro volante.
Cuando estés frunciendo, como en este caso, un volante que es bastante largo, es más cómodo empezar a fruncir desde un extremo, llegar solo hasta la mitad de la pieza y en ese momento pasar a fruncir desde el otro extremo. Para ello, una vez que hayas fruncido la mitad de la tela, te vas al extremo desde el que estás frunciendo y haces un nudo en los hilos. El hilo del hilván superior se hace un nudo doble para sujetarlo ahí y que no se nos vaya, y luego en el hilván inferior haces igual, coges el hilo de la aguja y el de la canilla y haces ahí también un nudo. Así aseguramos el frunce a este lado del volante. Ahora nos vamos al extremo de la otra pieza de tela y hacemos igual, cogemos los hilos de la aguja, que son los que quedan por el derecho de la tela, y a partir de ahí vamos tirando de los hilos con cuidado y frunciendo la tela. Repartimos el frunce de una manera homogénea a todo lo largo de la pieza. Una vez que hemos repartido todos estos pliegues a lo largo del volante y que este ya tiene la medida que necesitamos para coserlo al cuerpo de la falda, en este caso, lo colocaríamos sobre la tela y coseríamos con la máquina, con una puntada normal, con un paso del 2,5, el paso normal de la máquina, justo entre medios de estos dos hilvanes que hemos hecho antes. Pasaríamos la costura justo por aquí. Y una vez que ya hayamos cosido el volante a la falda o al cuerpo del vestido o donde lo vayas a coser, ya podríamos quitar estos dos hilos blancos. Para quitar los hilos blancos simplemente tiraríamos de ellos, o si no también te puedes ayudar con una tijera o con un abreojales. Espero que este truco y esta técnica para fruncir tela te haya sido útil. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártela en tus redes sociales. Si te apetece ver más vídeos con trucos de costura sencillos como este, déjame debajo un comentario. Gracias por estar ahí.